está subiendo prácticamente todo, suben las bolsas, suben también el precio de los bonos y esto sí que es importante o llamativo. Está subiendo el precio del oro, veo por aquí también que está subiendo el precio del petróleo. Hoy sube todo. Días de trading, Alberto Roldán de Divacons Alpha Value, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué alegría, ¿no? Todo el mundo parece contento, satisfecho y alegre. Otra cosa es lo que podamos esperar a partir de los próximos meses, porque evidentemente esto, no sé, es difícil que se mantenga Efectivamente, esta inercia, ¿no? Efectivamente. Fernando, esto es como un día soleado, ¿no? Cuando uno sale a la calle y ve que el cielo está despejado, azul y hay sol, pues parece que el ánimo le imbuye. Y cuando las bolsas suben, pues también, ¿no? Te genera un poco más de optimismo. Otra cosa es que la salud de las subidas sea adecuada o lo que hay de fondo en ese comportamiento alcista de los mercados, da igual que sea la renta variable, podemos hablar de cualquier otro activo, sea el idóneo, ¿no? Yo personalmente, y también representando un poco el pensamiento de Alpha Value, tenemos la idea de que el comportamiento de corto plazo de las bolsas viene por una inercia de mercados que poco tiene que ver con la salud financiera de las compañías y sobre todo de las economías generales, ¿no? Donde creemos que hay algunos enfermos crónicos que impiden trasladar esa alegría a precios mucho más elevados de como lo estamos viendo. Pero lo que no tiene sentido es discutir de si el mercado va a caer o no, porque el mercado va a seguir subiendo, pensemos lo que pensemos. Y esto es la inercia del mercado más alcista que hayamos conocido en la historia. Como consecuencia de esto, pues nos tenemos que agarrar a los factores positivos que estamos conociendo estos días, que son los resultados, que son que los bancos centrales amagan pero no golpean. Bueno, muchos factores que permiten sostener este entorno y esta fiesta en el corto plazo y que, insisto, yo creo que aunque mi pensamiento sea un poco más crítico respecto a las subidas, personalmente también veo que es muy complicado que desde aquí no vayamos a tener un nuevo rally de aquí a final de año y que posiblemente empecemos 2022 con buen pie. Ahí queda dicho eso. Enseguida os pregunto cómo jugar la partida tras esa decisión de la Reserva Federal. Pero antes tengo que saludar al otro invitado que ya nos espera, ya le veo en pantalla, Rodrigo García de XTB. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Fernando, ¿qué tal? Sorprendido por la reacción del mercado, te pregunto en primer lugar y luego ya un poco los escenarios que se abren a partir de estos momentos o un poco cuál es vuestro diagnóstico en XTB. Bueno, ya sucedió justo antes del coronavirus, en el momento en el que se empezaron a reducir las primeras, no a reducir las compras, sino a reducir la cantidad mensual que se compra, que el mercado prácticamente ni se inmutó, ¿no? Se hablaba de catástrofes, se hablaba de cataclismo, se hablaba de que no va a haber liquidez en los mercados. La realidad es que hoy es cierto que solo se han retirado 15.000 millones de dólares mensuales. Ojo, 15.000 millones de dólares que se dejan de añadir todos los meses, que no significa que se empiecen a reducir, ni mucho menos. Y la realidad es que el mercado pues ni se ha inmutado. Esas medidas hawkish, esas medidas restrictivas de las que muchos hablan, pues evidentemente no tienen su efecto en el mercado de renta variable. El mercado sigue subiendo, lo decía Alberto, seguimos en una inercia muy potente, en un apetito comprador muy importante y es cierto que es muy complicado que todo suba todo el tiempo. Eso evidentemente no debe ser un escenario que debamos esperar ni muchísimo menos, pero si nos fijamos en plazos más cortos, vemos un poco cómo ha reaccionado el mercado, ¿no? El S&P 500, el índice más representativo de la economía norteamericana junto con el Dow Jones, deja patente, deja claro, deja además de una forma manifiesta y evidente que hay un apetito inversor muy claro en la renta variable ahora mismo. Ya nos contaba que, bueno, a medida que los mercados, los inversores vayan asumiendo que estamos ante el principio del fin de los estímulos, no de los tipos de interés, porque ahí van a seguir estando en el 0%, bueno, pues decía Alberto que preveía un 2022 complicado, que, bueno, pues los problemas de las compañías que tienen problemas precisamente se iban a hacer más visibles, pero que, bueno, no habría que descartar para nada también que tuviéramos un rally de fin de año. Pero un poco cómo jugar esta partida a partir de estos momentos, os pregunto, Alberto, Rodrigo, Alberto. Bueno, yo creo que hay que ser muy selectivo con las decisiones de inversión que estamos tomando, ¿no? Nosotros en Alpha Value sí que pensamos que realmente vemos las oportunidades de manera pues un poco más segmentada, ¿no? Por el hecho de tener
una visión un poco contraria del mercado, pues no significa que realmente pensemos que tenemos que jugar escenarios contrarios. El año se ha movido muy en ese entorno value growth, en el que hemos tenido mucha variabilidad, para mí más de la deseada, y lo vemos pues un poco en el comportamiento que estamos viendo en las últimas semanas, incluso en el acumulado del año, donde realmente prácticamente todo ha subido, pero lo que siempre ha acompañado ha sido pues la parte más tech, más growth del mercado, ¿no? Nosotros los estilos los tomamos con mucha cautela, con una prudencia muy relativa, porque pensamos que hay que buscar más valor en las compañías donde realmente encontramos nuestra oportunidad de inversión y no tanto a nivel sectorial, ¿no? Pero es indudable que si nos vamos a mover hacia un entorno de tipos de interés más altos, la FED empieza a hacer tapering, pues los bancos son un sector que creemos que puede jugar una oportunidad importante, ¿no? Al final las curvas van a moverse como se tengan que mover, y la variabilidad la van a tener, lo veremos en el medio o largo plazo, pero en el muy corto, pues yo creo que es un sector demasiado retrasado y donde creemos que puede haber esas oportunidades, ¿no? Y bueno, ya veremos en qué momento nos dejan los bancos, porque hemos visto la semana pasada un comportamiento algo irregular, ¿no? Precisamente con ese aplanamiento de curvas, porque al final el hecho de que la FED aparezca como comprador de última instancia del mercado y esté sosteniendo el mercado los tipos de interés, pues como decía anteriormente, va a provocar cierta variabilidad en cuanto a cómo dibujemos ese escenario en márgenes en los bancos. Pero creo que es un sector en general muy retrasado, donde creo que puede haber oportunidades. Y mientras los sectores que están más debilitados, como el caso de las aerolíneas, el consumo, el lujo, etcétera, esa parte más cíclica que tiró muy fuerte en los últimos años, pues va a dejar un poco el paso relativo a los sectores que estén un poco más rezagados. Vamos a hablar ya también directamente de activos. Por ejemplo, Rodrigo, te pregunto por dos activos que están estrechamente ligados a lo que está sucediendo a nivel bancos centrales, como son el dólar y el petróleo. El petróleo, materias primas, porque se pagan en dólares. Por cierto, que creo que también traes hoy alguna idea de inversión que tiene que ver con el petróleo y también en la otra acera de energías renovables con el hidrógeno. Correcto. Pues creo que hay en el medio largo plazo un factor muy importante, y lo comentabas tú ahora, Fernando, que es un poco el que va a marcar el termómetro del resto de los mercados, ¿no? Y creo que ahí estamos hablando de un poco la previsible, la potencial apreciación del dólar, no solo frente al euro, sino frente a las principales monedas mundiales. ¿Qué es lo que va a suceder en este sentido? Que todos aquellos inversores que tengan activos referenciados en dólares se van a ver beneficiados. Al mismo tiempo, vamos a ver cómo las materias primas, estando todo lo demás constante, pues les cueste un poquito más seguir subiendo, aunque veremos cómo va a ser el resto de factores que están impulsando al alza a las materias primas. Creo que barren y suplen con diferencia pues, todo este efecto, ¿no? Y lo que sí vamos a ver también es cómo todo lo que son divisas emergentes, mercados emergentes, por ese factor importante como es la dolarización de la deuda en las últimas décadas, pues va a hacer que todas aquellas posiciones, fundamentalmente en mercados emergentes, sureste asiático y demás, pues sufran más, o en caso de que continúe este apetito inversor en el conjunto de la renta variable, se comporten peor en cualquier escenario, y si lo comparamos con los principales índices como pueden ser, por ejemplo, S&P 500, Nasdaq o incluso Eurostock. El mercado del petróleo, que está también de hoy de muchísima actualidad, vemos cómo la OPEP mantiene los niveles de producción. Vamos a ver cómo se desarrolla la reunión de la OPEP, pero es muy poco probable que veamos una reducción significativa. ¿Por qué? Porque la OPEP espera alzas en los precios, espera este repunte económico global, la llegada del invierno, el repunte del tráfico aéreo, que en definitiva sigue pensando que los niveles actuales de petróleo, los inventarios actuales de petróleo, los va a poder seguir vendiendo a unos precios interesantes, ¿no? ¿En qué desemboca todo esto? Que las empresas siguen acumulando petróleo. Es un poco aquí lo que comentabas. Empresas que digamos, cuya cifra de negocio viene de acumular petróleo, de guardar petróleo para otras compañías o para sí mismas, vemos cómo están empezando a repuntar, cómo dejan los peores momentos atrás. Targa Resources, Kinder Morgan, que está en un momento muy interesante para comprar, está haciendo máximos crecientes por primera vez desde
desde hace mucho tiempo, máximos crecientes fundamentados en una expectativa de negocio y en una facturación real de su propio negocio. En España también tenemos un valor muy interesante respecto a esto, como es Técnicas Reunidas por primera vez repuntando, reflejando en el precio, ¿no?, esas posibles alzas que pueda haber en el sector. Por lo tanto, lo que estamos viendo es cómo las empresas, lejos de esperar una caída del precio del petróleo, lo que esperan es que se mantengan estos niveles o incluso que suba más en el futuro. De ahí que están realizando pues ese acopio, esa acumulación de materiales y este tipo de compañías en este caso son las que más se ven beneficiadas por la propia idiosincrasia del negocio. Comentabas también antes lo de energías como energías del hidrógeno. Tenemos el ETF de hidrógeno, una de las macro tendencias más importantes, ¿no?, comentadas por los principales analistas mundiales en los últimos tiempos. Valores como Plug Power está funcionando muy bien, rompiendo máximos. Es un fabricante de baterías de hidrógeno. Exactamente, Bloom Energy está ya en la zona casi de los $32, y esto es lo que está haciendo que el ETF del hidrógeno, el índice de empresas relacionadas con este tipo de energía, para ser exactos, pues esté repuntando y sea un importante activo de inversión, ¿no?, para los próximos tiempos. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero en general este tipo de energías, no vamos a decir nuevas ni alternativas, ni mucho menos, porque no es algo nuevo, pero sigue en boca de todos los inversores y en nuestra opinión pues, puede ser un buen activo en el que diversificar su cartera para cualquier inversor de medio plazo ahora mismo. Simplemente, Rodrigo, por hacer una aclaración, decías al principio ahora mismo que un poco, bueno, pues todos aquellos inversores que tengan activos referenciados al dólar, pues van a ganar, por decirlo o resumirlo fácilmente. Pero digo lo de aclarar, por ejemplo, Apple, que vende sus iPhones en dólares, ¿le va a venir mejor o peor que se fortalezca el dólar? Lo digo porque también a lo largo de los últimos años, bueno, uno de los secretos del hecho de por qué la bolsa americana se ha comportado mucho mejor que el resto de bolsas mundiales, que la europea, ha sido precisamente la debilidad del dólar, ¿no? Claro, aquí lo que estamos haciendo es, por un lado, está el instrumento financiero, es decir, estando todo lo más constante, los $100 a los que compré la acción de Apple, por redondear un número, evidentemente, van a ser más euros a un tipo de cambio menor, pero al mismo tiempo vamos a tener la propia naturaleza del negocio. Lógicamente, para Apple va a ser muchísimo más fácil vender sus productos, sus servicios. Por cualquier otra empresa norteamericana va a ser mucho más fácil vender sus productos o sus servicios en un mercado con una divisa mucho más fuerte. Entonces, esto lo que va a suceder es que se va a traducir en alzas, se va a traducir en minusvalías a la hora de consolidar sus resultados en otras divisas, pero el propio instrumento va a hacer que los inversores se beneficien de un dólar fuerte, repito, por la propia naturaleza del instrumento. A ver si me da tiempo también a preguntarle a Alberto por dos compañías que ahora mismo hoy está en boca de todos, por ejemplo Telefónica. Un poco te pregunto en primer lugar si se podría aprovechar el recorte en Telefónica para hacer una entrada, aunque sea con una cantidad de dinero, bueno, pues modesta o pequeña, y en segundo lugar Siemens Gamesa, ¿no?, porque esta sí que nos deja un poco con la mosca detrás de la oreja. No sé cuánto lleva ya en 3 o 4 días de caídas, pues un 15% fácilmente. Lo que pasa es que, bueno, no sé, a mí siempre me habéis explicado vosotros, Alberto, que nunca hay que coger, ¿cómo es eso de nunca hay que coger un cuchillo, ¿no?, que está cayendo? Un cuchillo cayendo, efectivamente. Sí, bueno, por comentar Telefónica, yo creo que me remitiría un poco a los resultados que ha publicado hoy la compañía, que hemos visto que han sido... Al mercado le han gustado, están bajando hoy, y eso que han dado una cifra de crecimiento orgánico que ha superado la estimación de consenso. Ya sabíamos que el efecto comparativo iba a tener la desconsolidación del negocio de torres que han vendido y además de Telefónica UK, pero yo creo que se le pedía algo más a la compañía y sobre todo se tenía en cuenta pues, el hecho de que la deuda, pues a lo mejor el mercado está en un modo más reductor de deuda y que el negocio en España pues sigue estando muy flojo. Esa es la realidad, ¿no? España tiene una economía débil, aunque los números digan lo contrario, es una apariencia un poco falsa, pero
se identifica la debilidad de negocio de Telefónica en España, pues precisamente con también un poco la valoración. Que eso aquí lo que tenemos en el Alfa Value, a pesar de que la recomendación la tenemos positiva y con mucho upside, es evidente que estamos teniendo, digamos, una valoración a la baja en la parte del negocio en España, mientras que el resto de unidades es lo que está aportando valor, ¿no? El caso de Latinoamérica, el caso de Brasil. Bueno, en fin, yo creo que hay que tomar un poco con cautela esta recomendación positiva que tienen nuestros analistas, porque el momentum de la compañía pues no termina de ser favorable, ¿no? Aquí estamos viendo que la situación de las telecos choca mucho con el momento de tipos de interés. O sea, aunque Telefónica reduzca la deuda, pues evidentemente tipos de interés al alza no le encaja muy bien al sector de las telecomunicaciones, como no le va muy bien al sector de las utilities, ¿no? Y en el caso de Siemens Gamesa, me preguntaba Fernando, es un tema más del profit warning que emitió Vestas ayer. Los resultados fueron un completo desastre. Malas cifras, con divisiones internas de la compañía, con una revisión y un recorte importante de las estimaciones de márgenes que se están empezando a llevar al conjunto del sector, ¿no? Y eso está provocando pues, que veamos que lo que el año pasado floreció y brilló con luz propia, pues este año el mercado lo rechaza. Y lo rechaza con motivos propios. Es que al final los fundamentales del sector en la parte de renovables no son tan brillantes. Nos hemos dado cuenta que hemos estado valorando proyectos con tipos de interés muy bajos, y que ahora si los tipos de interés se mueven al alza, pues el valor neto de esos proyectos, valor actualizado de esos proyectos, no va a ser el mismo. Pues vaya sorpresa, ¿no? Todo esto se va a mover tendencialmente y con una especie de movimiento encadenado en muchos sectores, y el caso de las renovables es evidente, ¿no? O sea, se han pagado millonadas por algunas transacciones en proyectos eólicos offshore que realmente no valen ni de lejos la mitad. Entonces, para toda la parte más industrial de las renovables, como es el caso de los aerogeneradores, pues esto puede provocar tensiones de corto y medio plazo. Y lo estamos viendo, el mercado reaccionó de manera muy virulenta a un profit de Vestas, que no va a ser el último seguramente, y lo ha trasladado a Siemens Gamesa. Pues es un valor con una gran debilidad, y yo creo que no sé si decir si está justificada la penalización, quizás es demasiado o es excesivo, pero sí que está claro que refleja el negativismo del mercado ahora mismo hacia lo que el año pasado fue una tendencia fuerte, y este año pues no está funcionando de la misma manera. Cuidado con el tema de las megatendencias, porque a veces apostar a ciegas por algo porque pensemos que vaya a ser el futuro, una cosa es la economía real y otra cosa es la economía financiera. Pues tendremos, como siempre, en consideración vuestras ideas, vuestras recomendaciones. Y sobre todo un poco, creo que habéis estado además muy certeros en el análisis. Otra cosa, que los mercados puedan salir por otro lado. Rodrigo García de XTB y Alberto Roldán de Divan con Alfa Value. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias a los dos. Que vaya bien la semana y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Igualmente, un abrazo.